Buen día. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Buen día, profe. Bien, Buen bien, día. ¿usted? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno. Bueno, vamos a arrancar hoy. Vamos a ir con... Seguir, sí, seguir con la práctica 2. Eh, Voy a hacer primero voy a contestar unas cosas que había en el foro, una que no llegué a contestar y otra que había contestado, pero medias de la clase de la semana pasada y después me olvidé de agregar algo más que quería comentar. No sé si igual tiene alguna consulta antes sobre algo. Así, algo general, algo administrativo, alguna duda. Me dicen. Buen día. Qué poquito, sí. Parece que les costó despertarse tanto como a mí. Ya irán entrando. Ahí entra bien más. Bueno, veremos. Profe, no sé si soy yo Sí. o qué, pero te veo un poco oscuro. Sí, estoy tratando de levantarlo un poco acá. En la cámara. Ahí vamos. Ese es mejor, ¿no? Sí, ahí se ve mejor. Igual más allá de que me vean bien a mí, lo importante es que me lean. ¿Se lee bien? Sí, sí, se lee. Se lee, perfecto. Bueno. Sí, sí. Si me veo bien, si salgo bien en cámara yo mejor todavía, pero sobre todo que se vea el pizarro. Bueno, entonces, si no tienen alguna pregunta, yo quería comentar un par de cosas de consultas del foro. Sí, somos muy pocos, no sé si veníamos siendo más, ¿no? En las últimas clases, si mal no recuerdo. No sé si es algo, si es que el día no lo invita a levantarse o... Quizá no vieron el mail. ¿Cómo? Quizá no vieron el mail. Y se habrán conectado, pero sí, bueno, puede ser también. A lo mejor fue el cambio de día. Bueno, a lo mejor tenían algo planeado, aunque es día de clase, que también podría ser. Pero bueno, eso también puede ser que se sea. Ah, mucha gente con parciales. Qué temprano. Bueno, perfecto. Nada, después la clase igual la subo, así que no hay problema. Quiero comentar un par de cosas a ver, que están en el foro. Tenía una pregunta de la semana pasada de Manuel, que es el único que puso el foro, que está muy bien. Este, que me había hecho una pregunta medio general. Yo la contesté, pero hasta donde pude. Decía, es sobre el primer ejercicio de la práctica de FGM, es decir, le quiera buscar la... Teníamos una distribución, una familia de distribuciones y ver cuál era el FGM. Y era sobre el tema de la T, ¿sí? De esto de que esa esperanza de E a la T por X puede ser finita, digamos, da un número, a veces da un número independientemente de cuál sea t, como pasa por ejemplo en la distribución de Poisson, que la respuesta da e a la lambda por e a la t menos uno, y eso es independientemente de que t sea 0, 15 o menos un millón, pero hay otros casos en los que no. Hay otros casos en los que eso no vale para todo t. ¿Sí? Hay otros casos en los que para ciertos t eso da un número y para otros casos y para otros valores de t da infinito o no existe. Porque la esperanza como puede dar infinito o puede no existir. Y me preguntaba justamente que no entendía, que se le hacía un poco confuso cómo darse cuenta en qué momento analizar eso de la t. Y es una pregunta súper razonable. Lo llevo un poco más atrás, ¿sí? O sea, la cuestión es esa. O sea, nosotros vamos a decir que el dominio de la función general de momentos, cuando existe, es el conjunto de todos los t. El dominio va a ser todos los t tales que esta cuenta, esa esperanza, es finita.
Es decir, da un número. No da infinito y no da que no existe. Pero la pregunta es más básica. ¿Por qué podría pasar que la esperanza, porque creo que por ahí no se entiende menos porque viene de ese lado, ¿por qué podría pasar que la esperanza dé infinito o por qué podría pasar que la esperanza no exista? ¿Alguien tiene idea de eso? No me acuerdo si habíamos visto ejemplos o no. A lo mejor en alguna de las clases teóricas di alguno. Pero me gustaría resaltar eso. ¿Por qué podría ser infinita la esperanza o por qué podría no existir? ¿Alguna idea? ¿Porque X e Y no son independientes? No, acá estamos en una sola variable, ¿eh? Ok. Estamos, o sea, tengo X y tengo E a la T por X, a lo cual le calculo la esperanza. Pero si quieren, no olviden, digo, esta es una variable, llamémosla U, ¿sí? Y le estoy haciendo la esperanza a U. Digo, ¿por qué puede pasar que la esperanza o la varianza de una variable, la varianza no importa ahora, perdón, que la esperanza de una variable aleatoria dé infinito? ¿O por qué podría pasar incluso que no existe? Porque tiene infinito. Sí, pero ¿qué es lo que tiene infinito? Digamos. La cantidad de... Tiene que ver con algo de numerabilidad, lo de Sí, tiene que que ver. pueden ser... sí, sí, que las variables pueden ser finitas o infinitas, digo. Tenés un montón de variables y... Tengo una variable que el rango puede ser infinito. Bueno, sí. A ver, si viene por sí. ese lado. Digamos, en el caso de las discretas, tiene que ver con que el rango sea infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el rango es finito, en el caso de las discretas, porque tiene que ver en el fondo con cómo se calcula la esperanza. Recordemos eso. La esperanza es una variable aleatoria. Caso discreto, suma de x por la probabilidad puntual de x para todos los x que están en el rango. ¿Cómo se calcula en el caso continuo? Bueno, absolutamente continuo, es decir, en el caso en que hay una densidad, una integral de x por la densidad o por una densidad desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué esto puede dar infinito? Bueno, primero, acá, porque estoy haciendo una suma, que podría tener infinitos términos, podría ser una serie infinita, digamos. ¿Ok? Si el rango es finito, si el rango es 0, 3 y 8, obvio que el 8 iba a aparecer, si el rango es 0, 3 y 8, esta suma, ¿cuántos términos tiene? Dos términos. ¿Dos términos? Bueno, a ver, sí, está bien, por ahí termina teniendo dos, ¿no? Pero en principio tiene tres, uno de ellos da 0. Sí, entiendo por qué Claro, sí, sí. digo. Son tres, el primero da 0, porque da 0 por la probabilidad de 0, el segundo da 3 por la probabilidad de 3, y el tercero da 8 por la probabilidad de 8. Estas X son números, estas probabilidades son números, o sea que es una suma de tres términos, de tres números. Eso obviamente, eso va a dar finito. Eso obviamente va a ser un número. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no voy a tener problema. El problema puede aparecer cuando el rango es infinito. Porque cuando el rango es infinito, por ejemplo, si el rango son todos los números naturales, como pasaría, por ejemplo, en una distribución geométrica, esta suma va desde 1 hasta infinito. Tiene infinitos términos, es una serie infinita, esa suma puede dar un número o puede diverger. ¿Ok? Puede dar infinito. En el caso continuo, lo que ocurre es que en principio la esperanza es una integral desde menos infinito a más infinito, lo que se llama integral impropia, ¿sí? Donde el intervalo del íntegro es infinito, y eso puede dar un número, digamos, la integral de esta cosa puede dar un número, o puede dar infinito, o incluso puede no existir, ¿sí? Esto tiene que ver con que para hacer esta integral, si la hago de menos infinito a más infinito, lo que hay que hacer en realidad es separarla en dos. La puedo cortar donde sea, pero se puede cortar, por ejemplo, en 0. Más la integral de 0 más infinito. Y cada una de esas integrales puede dar un número o puede dar infinito. Si me da 5 esta y 8 esta, la integral es 13. ¿Sí? La esperanza sería 13. Si esta me da más infinito, o si esta me da menos infinito y esta me da 5, la esperanza da menos infinito. Si esta me da 0 y esta me da más infinito, la esperanza es más infinito. Y si esta me da menos infinito y esta me da más infinito,
ahí cabría como una determinación. En ese caso directamente se dice que la esperanza no existe. ¿Sí? O sea, todas esas cosas pueden pasar. ¿Ok? Entonces, al calcular una esperanza, puede pasar que la integral diverja, puede pasar que incluso no exista, puede pasar que con la suma puede pasar también lo mismo. ¿Sí? Si tiene infinitos términos. Acá obviamente va a depender de cómo sea el soporte. Cuando el soporte es acotado, como pasa por ejemplo en la distribución uniforme, que va siempre entre un número y otro número, esa integral, ahí no tengo ningún problema, esa integral no me termina quedando una integral impropia. Pero si estoy en un caso como el de la distribución exponencial, donde en el fondo lo que me queda es la integral de 0 más infinito, puede dar un número, puede dar infinito. ¿Se entiende? Va a depender básicamente de, bueno, de esta cosa, cómo se comporte. Entonces, ¿cuándo voy a tener que hacer el análisis? Bueno, depende un poco. En general, si estoy haciendo una integral, por ejemplo, teníamos el caso de, ¿cuál era que habíamos hecho? Bueno, dije, habíamos hecho el de, el de la exponencial, habíamos hecho, creo, en la clase, o el de la gama, no me acuerdo uno de los dos. Creo que el de la exponencial, en el caso de la exponencial, yo tendría que hacer la integral desde menos infinito hasta más infinito de e a la t por x por la función de densidad. Como en el caso de la exponencial, la función de densidad tiene soporte de 0 más infinito, eso lo puedo terminar escribiendo como integral de 0 más infinito de x por e a la t, de e a la t por x por la función de densidad que es, para la exponencial es lambda por e a la menos lambda x, ¿sí? Y hasta ahí lo tengo definido, y ahora el tema es, bueno, cuando hago la cuenta, por ahora es buscar la primitiva, si buscar la integral. Lo que hacíamos ahí, esto está hecho estoy seguro que este ejemplo está hecho en la clase FGM, pero lo que hacíamos era juntar esta e a la x con esta e con esta e, lo escribíamos así, lambda por e a la menos, creo que lo escribí así, o sin el menos si esto dado vuelta, pero de alguna de esas dos maneras lo escribí. Si no, lo puse así, o lo puse sin el menos y con t menos lambda. ¿Ok? Pongámoslo. Creo que lo puse así, no me acuerdo. Pero es lo mismo. Y la cosa es que cuando busco una primitiva de esto, me da lambda por e a la t menos lambda por x sobre t menos lambda, porque es como decir, estoy integrando e a la 3x. En el parcial tenemos que dar las formas de... No, pueden tener una hoja de fórmulas que está subida al campus, creo. Avísenme si no está subida. De todas maneras, normalmente las pueden tener. Cuando el curso era presencial lo podían tener. Ahora más porque igual, como no les voy a tomar con cámara, igual la podrían tener aunque les diga que no. Pero no, hay una hoja de fórmulas que la pueden saber. ¿Sí? Así que fíjense en la hoja de fórmulas, cualquier cosa. Entonces, lambda por e me queda, como estoy intentando como si fuera e a la algo por x, e a la 3 por x, entre la primitiva me queda e a la eso sobre el número. O sea, me quedaría sobre t menos lambda. ¿Sí? Y eso lo tengo que evaluar entre 0 y más infinito. Y acá es donde aparece el detalle, que es que esto puede diverger o puede no diverger. ¿Sí? Digo, este es el momento donde ahora voy a tener que pensar y donde puede llegar a pasar que para ciertos valores de t, esto de un número y para otros valores de t de infinito, o no exista. ¿Entiendes? No sé si está... A ver si está Manuel acá. Ah, sí, está Manuel acá, perfecto. Sí, estoy acá. Listo. Igual es para todos, porque me imagino que más de uno y más de una tendrá la misma duda, pero digo, este es el momento, como ahora voy a evaluar en infinito, como ahora voy a tomar un límite, digamos, porque en el fondo evaluar en más infinito es tomar, en realidad, lo escribimos siempre abreviado, pero es tomar el límite de esto cuando x tiende a más infinito. Ahora es el momento donde esto puede fallar, digamos. Que sería que falle, que no converja, que no dé un número. Y ese es el momento en el que podría ser que converja, independientemente del valor de t, podría ser que diverja independientemente del valor de t, o podría ser que converja para ciertos valores de t y para otros no. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el tema?
¿Cómo dar la cuenta? Bueno, haciendo la cuenta, haciendo el límite. Obvio que hay una parte de acá que no me importa, que es la de... que es la del cero, la del cero sale, ¿no? O sea, la parte cuando resto cero, cuando evalúo en cero me da lambda por e a la cero, que es 1, me da lambda sobre t menos lambda. Acá hay un detalle que es que ya de por sí, para lambda igual a t, esto que estoy haciendo, no, para t igual a lambda, esto no funciona, ¿no? O sea que t tiene que ser distinto de lambda porque si no estaría dividiendo por cero. Esa es una. O sea que ese caso de t igual a lambda habría que analizarlo. No, la integral es una integral en x. Eso está bien, la pregunta, porque digo, acá es muy fácil equivocarse, porque uno tiene 5 letras distintas, es muy fácil equivocarse. No, y la integral era en x, o sea que donde voy a evaluar es precisamente en x. Bien. Pero está bien, hay que prestar mucha atención a eso porque es muy fácil equivocarse. De hecho, yo a veces lo he hecho. Entonces, de por sí esta cuenta, esto ya vale para t distinto a lambda porque si no estaría dividiendo por c. Detallecito. Después, en todo caso, podemos evaluar t igual a lambda. Pero, ¿qué pasa ahora? En cero ya sabemos, en cero no hay problema. En cero me da lambda por 1 sobre t menos lambda. O sea, en x igual a 0. Por eso digo, está bien, evalúo en x igual a 0. Ahora, ¿qué pasa cuando evalúo en más infinito? Es decir, cuando tomo el límite cuando x tiende a más infinito. X tiende a más infinito. ¿A qué tiende el numerador? Depende de la Perdón. diferencia Sí, perdón, el numerador no, el exponente. Sí, no sé qué dije. Es un poco temprano todavía. Depende, exacto. de la diferencia en t menos lambda. Claro, depende de t menos lambda. O sea, ¿por qué? Si t menos, bueno, si fuera 0, en realidad en este caso no lo estamos analizando ahora. Así que lo puedo dejar afuera. Si t menos lambda es positivo, si es un 3,2, va a tender a más infinito. Pero si es negativo, va a tender a menos infinito. Y esto acá no es irrelevante, porque justamente lo que le pasa a la exponencial va a depender de si el exponente va a más infinito o a menos infinito, ¿no? Si quieren, ¿qué tiene que pasar para que converja? Para que dé un número. Para que no dé infinito. Tiene que t tener menos, menos infinito. Tiene que tender a menos infinito el exponente, o sea, tiene que ser negativo t menos lambda. Vamos. ¿Sí? O sea que tiene que ser... o sea, va a converger si t menos lambda es negativo. ¿Sí? O sea, si t es menor a lambda. Negativo y tiende a cero, claro. Si es negativo el t menos lambda, o sea, si t menos lambda es negativo, o sea, si t es menor a lambda, va a ser negativo. Esto se va a ir a menos infinito, y entonces e a la eso se va a ir a cero. Entonces, en ese caso voy a tener en más infinito lambda por e a la 0 sobre t menos lambda, menos lambda por e a la... Perdón, lambda no, cualquier cosa estoy poniendo. Lambda por todo esto va a tender a 0, e a la s va a tender a 0, lambda por 0 sobre t menos lambda, menos lambda por e a la 0, ahora evalúo en x igual a 0, sobre t menos lambda, y entonces me da 0 esto, lambda, menos lambda sobre t menos lambda, que si doy vuelta el denominador, puedo hacer positivo esta, y me queda lambda sobre lambda menos t, que es la fórmula del esquema de la exponencial. Pero eso solamente tiene sentido si t es menor a lambda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si t es mayor a lambda, entonces esto sería positivo y esto sería más infinito, y en ese caso, ¿qué quiere decir? Que para esos t que son mayores que lambda, pónganle que lambda es 2, digo, si luego con t igual a 2,5, esperanza de a la 2,5 por x es, porque eso es más infinito. ¿Se entiende? O sea, ¿cuál es el momento de fijarme? Y básicamente en cualquier momento en el que en el fondo esté tomando un límite, en el fondo de cualquier momento en el que esté, en el que le pueda darse que me dé infinito. ¿Se entiende? Pero digo que es caso por caso, no hay como una manera de decirlo. La manera de no comerse eso, básicamente es prestar mucha atención a que cuando digo, bueno, y esto converge a tanto, cosas por el estilo, eso no depende del valor de t. Si depende del valor de t, tengo que analizar para qué valores de t da un número y para qué valores de t no. ¿Se entiende? Un poco.
Sí, quedó perfecto. Vale, gracias. Eh, y si quieren, por ejemplo, en un caso de las sumatorias, también digamos, otro caso donde puede aparecer esto, muchas veces usamos fórmulas que, como fórmulas, incluso en el ejercicio 1 de la práctica 1, hay como fórmulas que a veces pueden aplicar, ¿no? Por ejemplo, para el de la binomial tienen sugerido usar la fórmula del binomio de Newton, que es esta, a más b a la n, igual suma desde, creo que dice x o k, no sé, x igual 0 hasta n de nx por a la x por b a la n menos x. Creo que está sugerida esa fórmula para buscar la de la binomial. Está sugerida para buscar la de la Poisson. Está sugerida usar el desarrollo de a la x, creo, que sería la suma desde n igual 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial. Y después, por ejemplo, creo que no está ahí, pero cuando hacen la de la geométrica, en la parte de FGP, hacen la FGP de la geométrica, no me acuerdo si estaba en el 1 o no, pero se podría hacer también de la geométrica. En la geométrica se usa la expresión, se usa la fórmula de la suma de una serie geométrica, precisamente, de a la x, desde x igual 0 hasta infinito, o desde 1 hasta infinito, en realidad creo que se usa ahí, que desde 1 hasta infinito, esto es a sobre 1 menos a, si el módulo de a menor a 1. Entonces, ¿cuál es el detalle acá? En este caso, esta fórmula vale para cualquier a y cualquier b, y cualquier n. Esta fórmula vale para cualquier x. Esta fórmula vale solamente para ciertos valores de. Entonces, de vuelta, si yo estoy haciendo cuentas y aplico esta fórmula, no tengo que tener ningún cuidado. Si yo tengo que aplicar esta fórmula, no tengo que tener ningún cuidado. Si yo tengo que aplicar esta fórmula, sí tengo que tener un cuidado. ¿Qué cuál es? El denominador no sea igual a 0. Que el denominador no sea 0, sí, pero y más que eso todavía. En particular que a no sea 1, ¿no? Para que el denominador no sea 0, pero necesito más todavía. ¿Qué necesito? Lo tenés ahí escrito, que el módulo de A sea menor a 1. Exacto, esto. Sí, que el módulo de a sea menor a 1. O sea, no me tengo que olvidar de esos detalles. Yo no puedo usar esta fórmula para cualquiera. Si pongo a igual a 2, no me da 2 sobre 1 menos 2, que sería menos 2. ¿Sí? Sería 2 sobre menos 1 menos 2. ¿Sí? Si le pongo a igual a 2, esto es 2 más 4 más 8 más 16 más 32, se obtiene infinito. ¿Sí? A lo mejor alguien vio algún lado, si les gustan medio estas cosas de matemática recreativa y de divulgación, que uno podría aplicar esta fórmula para igual a 2, que da menos 2, y que entonces 2 más 4 más 8 más 16 más 32, etcétera, es igual a menos 2. A ver, existe algo que se llama, digamos, que es el estudio de las series divergentes y que busca asignarles valores a las series divergentes, hay definiciones, hay diferentes métodos para hacerlo. Todo eso existe, pero digo, en el marco en el que nos estamos moviendo nosotros, existen las series convergentes, que dan números, y las divergentes dan infinito. Esto obviamente da infinito. Después que uno pueda extender algo y entonces decir, bueno, si yo aplico esta fórmula para igual a 2, resulta esto, tiene su interés, tiene aplicaciones en física, bueno, no importa, pero no es cierto. ¿Sí? En este contexto, con cómo definimos nosotros, digamos, lo que es una serie, ¿sí? ¿Qué quiere decir que la serie converge o que diverja? Si A es igual a 2, no puedo aplicar esta fórmula, si A es igual a 2, el resultado es infinito. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace la FGM de la geométrica, no sé si, yo creo que hice la FGP en la clase, pero no la FGM, pero vale lo mismo. En realidad en la FGP también hay que tener como estos cuidados para ver en dónde está definida. Si yo hago la FGM de una geométrica, supongamos que X es geométrica, de parámetro P, tengo que hacer la suma para todos los X del rango,
de X por la, perdón, de E a la, bueno, sería la esperanza de E a la T por X, así que es la suma de E a la T por X por la probabilidad de X. Y como el rango de la geométrica es 1, 2, etcétera, porque básicamente es cuántas veces tengo que hacer algo hasta que ocurra un éxito, así que como mínimo es 1, esta es la suma desde X igual 1 hasta infinito, de E a la T por X por la función de probabilidad puntual, que la vimos en algún momento, es P por 1 menos P a la X menos 1. Y yo esto, después revísenlo, no quiero ahora dedicarme a esto, sino que es más para, no tanto en cómo se hace la cuenta, sino en enfocarme en esta pregunta que me hacía Manuel. Si acomodan todo esto un poco, pueden separar el 1 menos P como 1 menos P a la X por 1 menos P a la menos 1, es decir, queda dividiendo. Algunas cosas salen afuera, esto termina quedando así. Después revísenlo, créanme que termina quedando esto. Me termina quedando 1 menos P a la X por E a la T por X, que lo puedo juntar como 1 menos P, pues, de hecho hasta lo puedo poner Q para que sea más fácil. Bueno, no sé, lo dejo así. 1 menos P por E a la T, todo a la X. Chequen que después esto es cierto. Pero básicamente este es el momento en el que yo digo, ¿y cómo hago esta cuenta, esta suma infinita? Donde justamente lo que varía es la X, ¿no? X va de 1 hasta infinito y la X está acá. ¿Cómo hago esa cuenta? Todo lo otro después lo revisamos, pero créanme que uno llega a esto. Y en este momento tengo que decir qué hago con esa suma. ¿Alguna idea? ¿A alguien se le ocurre que aplicar ahí? Por ahí hay demasiada cosa y me tapo un poco el bosque, pero... Sí, esa fórmula de A más B a la N puede ser. No, porque O fíjate que esa fórmula es para suma una suma Uno, que va de 0 perdón, hasta n. Así que no. 1 menos P te da un número entre 0 y Ah, es 1. entre 0 y 1. Sí. Sí, y eso multiplicado por E a la T te da un número cuyo módulo va a ser menor a 1, ¿no? Entonces puedes aplicar la fórmula de la geométrica, digo, Bueno, de la serie. bien, a ver, vamos bien. Básicamente vamos bien con que esto se parece a esto. Se parece, si le pongo ganas, exacto. Como dice también acá Cristian, es como si A fuera todo lo que está entre paréntesis. O sea, se parece cuando uno mira con un poco de buena voluntad, pero cuando, por ejemplo, como dice Cristian, o como, no sé quién decía, era Manuel, si le pongo A esto, si esto lo llamo A, básicamente lo que tengo es la suma de x igual a 1 hasta infinito de A a la X. O sea, tengo exactamente esto. ¿Sí? T igual a 0, T menor a 0, ahora lo charlamos. Para T menor a 0 funciona seguro. Ahora vamos con eso, pero digo, estamos todos de acuerdo en que si pienso que esto es A, esto es constante, digo, si pienso que esto es A, ¿estamos de acuerdo en que tengo esto? Eso lo ven, ¿no? Y que entonces si yo aplico ciegamente la fórmula, esto, bueno, es el P sobre 1 menos P que ya tenía, por A, o sea, 1 menos P por E a la T, sobre 1 menos A, que es 1 menos P por E a la T. O sea, yo aplico ciegamente la fórmula, es esto. ¿Eso lo ven? Que es el alfa de la fórmula geométrica. Yo le puse A, pero es la base, ¿sí? Es el número que estás elevando a largo. ¿Sí? no, es porque en el denominador habías puesto otra letra y me Acá confundí. está. Sí, sí, sí. Parece una Q, sí, no es la misma, es la A. Ah, perfecto. Sí, no es la Ahí misma, va. es la A. O sea, es esta misma letra que parece una Q más que un... No, pero es esa misma letra sobre 1 menos esa misma letra. O sea que es esto sobre 1 menos esto. Eso si lo aplico ciegamente, insisto. ¿Sí? Ahora, el detalle es esto de que no, de que bueno, habría que ver si realmente esto es siempre menor a 1 en módulo. ¿Sí? Y el detalle acá está en que esto de que decíamos, bueno, esto es menor a 1 en módulo, el 1 menos P, en realidad podría ser 1 si P fuera 0, pero en ese caso no importa, porque importa cuando P está entre 0 y 1 estrictamente. ¿Sí?
En los otros casos me quedan variables degeneradas. Y el e a la t no sé en realidad, porque el e a la t, pues si t es 15, e a la 15 es un montón. Lo multiplico por 0,5 me da más grande que 1. O sea que en realidad no es obvio. Acá me decían, Juan Ignacio me decía t menor a 0. Bueno, sí, para t menor a 0 va a funcionar seguro. Incluso para t igual a 0. ¿Por qué? Porque si esto es menor o igual a 1, lo multiplico por algo estrictamente menor a 1, me da menor a 1. ¿Sí? El problema es que tengo que ver bien esto, por lo siguiente. Si solo valiera para t menor o igual a 0, si esto solo valiera para t menor o igual a 0, estoy en un problema. ¿Qué pasa? Si solamente valiera para t menor o igual a 0. Y para los otros me diera infinito. ¿Qué pasaría ahí? No sirve, claro. No me sirve como función generada de momentos. De hecho, con nuestra definición diríamos no existe la función generada de momentos. Lo que dice Juan Manuel. ¿Sí? Porque recuerden que para que esta cosa sea útil y le llamemos función generada de momentos, como dice Rodrigo, tiene que estar definida en un entorno del cero. Acá no estaría definida en un entorno del cero porque estaría definida desde menos infinito hasta el cero y nada más. Y yo necesito del cero un cachito más. No importa si ese cachito es 0,002. Pero necesito un cachito más. Entonces tengo que hacer bien el análisis. ¿Y cuál es ese análisis? Bueno, a ver. ¿Yo qué necesito para aplicar esta fórmula? O sea, este paso de acá vale si pasa qué cosa. ¿Qué condiciones vale ese paso ahí? Sería si el módulo de A El denominador, que es A, es menor a 0. A El menos módulo 1. de A menor a 1. ¿Sí? ¿Quién es A? Bueno, A es 1 menos 3 por L T. Pero es eso, es que el módulo de A, o sea que el módulo de 1 menos P por L T sea menor a 1. ¿Qué? Es eso lo que tiene que pasar. ¿Se entiende? O sea, si pasa eso, puedo aplicar la fórmula y me queda esto. Esto después se puede simplificar, este 1 menos P se puede dividir con este, termina quedando P por L T sobre 1 menos 1 menos P por L T, o si quieren abreviarlo es 1 menos Q por L T. Esta es la FGM de la geométrica, que es, ya vimos la FGP, que en vez de con E a la T, con T, P por T sobre 1 menos Q por T. Y esta es la FGM, que es con el E a la T. Pero, digo, eso va a ser cierto solamente en este caso. Y es importante esto analizarlo justamente porque si solo valiera para t menor o igual a 0, no me sirve, no puedo usar esta cosa. ¿Sí? Ni siquiera en nuestro caso, ni siquiera le vamos a llamar FGM. Entonces, es importante, y de vuelta, ya no la pregunta original de Manuel, este sería el momento en el que yo voy a analizar para qué valores. Lo puedo hacer ahora, lo puedo hacer al final y primero terminar la cuenta, pero en esta instancia es donde surge que para ciertos valores de t esto va a valer y para ciertos valores no. Ahora lo hacemos, ¿cuál? Pero se entiende que también hay que ver esto cuando uno aplica una fórmula, a ver qué restricciones tiene, y de ahí puede ser que surjan restricciones al valor de t. Sí, quedó perfecto. Claro, yo Claro. pensé que se podía operacionalizar más, digamos. El tema es que vos Pero- podés hacerlo, pero si en realidad eso que hiciste no vale para todos los valores de t, hay un problema porque si solo llega a valer para valores de t que no incluyen un entorno del cero, esto no sirve para nada. ¿Sí? A tal punto no sirve para nada que yo mi decisión pedagógica es no llamarle FGM a eso. ¿Sí? En otros libros le llaman FGM, pero es una FGM que no sirve. ¿Se entiende? Entonces es importante ese análisis. Y en este caso surge acá. Entonces, digo, estas son como las situaciones en donde puede aparecer. Básicamente hay que verlo caso por caso. Pero lo que hay que hacer simplemente es, bueno, decir con cuidado. Cuando uno aplica una fórmula, cuando uno toma un límite en el infinito, algo que puede, dependiendo de un signito, por ahí me da una cosa, me da otra, y ese es el momento en donde hay que analizar. ¿Se entiende? En este caso, básicamente, lo que me queda es, como todo es positivo, el módulo no hace falta, porque 1 menos P es positivo, y E a la T también, y me queda E a la T menor a 1 sobre 1 menos P, o a 1 sobre Q, para agregar, y es, entonces, T menor al logaritmo natural de 1 sobre Q. ¿Sí? Que si quieren lo puedo escribir como logaritmo de 1 que es 0 menos logaritmo de Q. O sea, t menor a este número.
O sea, el dominio me queda, si acá está el logaritmo natural menos el logaritmo natural de Q, el dominio es los estrictamente menores a S. Y entonces, ¿qué detalle tengo que chequear ahí? Que ese número es como. El menos el logaritmo de Q es un número como. Yo lo que necesito saber es si el 0 está acá o está acá, ¿no? Porque si el 0 está acá, perdí. O si el 0 está acá, perdí. Necesito que el 0 esté por acá. Y funciona porque el Q está entre 0 y 1. ¿Sí? Estrictamente, como P está estrictamente entre 0 y 1, 1 menos P, que es la Q también. Y el logaritmo natural de un número que está entre 0 y 1 es negativo. Así que con el menos, esto es un número positivo, el 0 está por acá. ¿Funciona esta? ¿Sirve? ¿La llamo SPGM? Sí, porque incluye un entorno de 0. A ver. ¿Está claro? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, bien. Sé que le dediqué bastante tiempo, pero me pareció un detalle importante porque es como, no es tan fácil a veces al principio darse cuenta cómo mirar esto y simplemente la respuesta general es y hay que chequear caso, en cada caso hay que ir viendo que lo que estás haciendo valga para para cualquier valor de t, y si no es cierto que vale para cualquier valor de t, hay que analizar para qué valores de t funcione y para qué valores no. ¿Sí? En este caso, este paso solo lo puedo hacer cuando t es menor a menos el logaritmo natural de t. ¿A qué fórmula llego en ese caso? A esta. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esto? Me dicen. La otra, a ver si la entendí bien. Tenía que ver con el ejercicio 12 de la práctica. El ejercicio 2, sí, a ver. Sí, yo ahí te escribí más o menos cómo fue todo el proceso, todo el razonamiento que hice para... A ver, repasemos. El 12 teníamos un vector absolutamente continuo que tenía densidad conjunta. O sea, en el ejercicio 2 teníamos densidad conjunta, algo por x más 2i, no me acuerdo cuánto era la constante. Era algo por x más 2i, que la constante hay que buscarlo en el punto A. ¿Cuánto daba eso? ¿Lo tiene alguien a mano? Esto cuando tanto la x como la y son menores a 1, y 0 si no. 2/3 la constante. Me parecía, gracias. Perfecto. Ese es el ejercicio 2 de la práctica 2. ¿Sí? En el punto A me pedían justamente esta constante, que daba 2/3, perfecto. Y en el ejercicio C, que es lo que me preguntaba Manuel, pedía buscar la función de distribución conjunta. ¿Sí? Que función de los variables. ¿Cómo era por definición? No por definición, digamos, pero en realidad cuál era la relación de esta función de distribución con la densidad. Era la integral desde menos infinito hasta S, de la integral de menos infinito hasta t, esto en un orden o en otro, no importa, de la densidad. Y bueno, si estaba de menos infinito a t, esta la integrábamos en i, y esta la integrábamos en x. Sí, esa es la cuenta que hay que hacer. No sé hasta ahí, Manuel, si venías bien o si ya... Porque yo, no sé, me pareció como que estaba medio mezclado entre la marginal, la distribución conjunta y la distribución marginal. No sé. No, sí, es que justo era, creo que era un ejemplo concreto, creo que es el tercer ítem, donde... Okay. Y entonces acá lo que sugiere el ejercicio es separar en varios casos. Comentario, que me quedó acá que lo iba a dibujar. La densidad que tengo, el soporte, si yo no voy a dibujar la densidad, voy a dibujar solamente el dominio, ¿sí? Que es el R2. El soporte es
X entre 0 y 1 y entre 0 y 1, o sea que es este cuadrado. ¿Sí? Este cuadrado es el soporte de la densidad. Acá la densidad vale, yo no la estoy dibujando la densidad, pero acá la densidad vale esto. Es decir, si yo dibujara esto en 3 dimensiones, habría una tercera dimensión, ¿sí? En el eje Z. De hecho, lo voy a hacer una vez voy a tomar el esfuerzo como para que se vea la diferencia entre lo que dibujo acá. En realidad, si yo quiero dibujar esta función, es una función de dos variables, es una función de las de análisis, o sea que ¿cómo la tengo que dibujar? ¿Cuántos ejes? Le podés Tres asignar un ejes. valor a Z, ¿sí? Claro, tres ejes, ¿no? En R3 lo tengo que hacer. Tengo el eje Z para los valores justamente de la densidad, y el eje X y el eje Y para lo mismo. En general uno acá no dibuja, porque la verdad que no suma mucho la mayoría de las veces el gráfico de cómo es esto, pero el gráfico de esto es una superficie. ¿Sí? En general no suma mucho ese gráfico, pero hagámoslo una vez para entender, para explicar las ideas. En general lo que uno suele dibujar para entender las cosas que hay que hacer es solamente en el dominio ver el soporte cuál es. Pero si uno lo dibujara, esto se puede hacer, digo, yo tendría que tener X entre 0 y 1, Y entre 0 y 1, el soporte me quedaría acá, esto tiene que ir paralelo, el soporte sería este, es esto mismo que estoy dibujando acá, visto desde arriba y rotado, digamos, con el eje X acá y el eje Y acá. Y entonces básicamente, fíjense que esto es la ecuación de un qué. ¿Qué tipo de superficie es esto en R, digamos, tipo práctica 1 de análisis? 2. 2 tercios X más 2 Y. 2 tercios X más 4 tercios Y. ¿Qué tipo de superficie? ¿Es un paraboloide hiperbólico? ¿Se acuerdan del paraboloide hiperbólico? Era re lindo dibujar. ¿Es una esfera? No, yo la verdad que era malísimo graficando. Cuando hay que graficar directamente voy a GeoGebra. Perfecto. Bueno, alguien quiere ir a GeoGebra, llegaron a hora y se va. Alguien a ver que se tiene que dar cuenta. Fíjense, ¿qué grado tiene eso? Es una expresión polinomial en realidad. Tiene grado 1, o sea que no es una esfera, porque para ser una esfera tiene que ser grado 2. No es una esfera, no es un paraboloide, porque no es ninguna cuádrica. No. ¿Qué es cuando es grado ¿Qué 1? sería? ¿Como un rectángulo? Eso es un plano. Como si fuera una Claro. caja de zapatos. Sí, sí. No, es un plano, es esto. Es esto así. ¿Ok? Es un plano. ¿Sí? ¿Qué plano es? De hecho, podemos ver, por ejemplo, en 0 ¿cuánto vale? En el 0, 0 vale 0. ¿Sí? Pero en el 0, 0 está acá. Esperen que lo voy a hacer con azul, no sé si va a llegar a ver, pero en 0, 0 estoy acá. En el 1, 0 va a valer 2 tercios. ¿Sí? O sea, subo en el 1, 0 va a valer 2 tercios. Ahora vemos cuánto, a ver si esto es 1. Estoy tomando un trabajo que no me tomo jamás, pero quiero que se vea. Supongamos que 1 está acá. Esta distancia es 1, 2 tercios es esto, así que 2 tercios es por acá. ¿Sí? 2 tercios es por ahí. En el 0, 1, 0 de X, 1 de Y. Sí, aguante GeoGebra seguro. Sí, yo también prefiero toda la vida. Pero, de hecho, no, me estoy tomando mucho trabajo porque no soy bueno tampoco haciendo esto. Tengo un amigo, compañero, del cual le di clases de análisis 2 de exactas hace muchos años y hasta el día de hoy se burla de los gráficos que yo hacía en R3, pero bueno, tan mal no le fue. Entonces, con el 0, 1, tengo 2 tercios por 2, que es 4 tercios, o sea que en realidad es más alto, más así lo que tengo que tomar, sería por acá. Y en el 1, 1, que es acá, da 1 más 2, 3, por 2 tercios 2, o sea que acá está el 1 y acá está el 2. Es esta distancia, desde acá, va a ser por acá. ¿Sí? Y básicamente el plano va a ser este. Se ve, es muy difícil de ver. Es como que viene, en realidad, acá está en el 0, 0 y esto está en el 1, 1. ¿Sí? Es como ese cuadrado lo levanté así.
este punto lo subí hasta acá, etcétera, ¿sí? Y fuera de ahí, en realidad, es 0. ¿Ok? O sea que en realidad es eso, es como que tengo el piso, y es de un cuadrado, agarré un cuadrado del piso y lo levanté y lo estiré así. Ese sería el gráfico de esta función. ¿Se entiende más o menos? Le recorté una baldosa, y la baldosa de alguna manera la estiré, y me quedó un plano así estirado, así. Eso es el gráfico. Igual si quieren usar GeoGebra y lo van a ver más claro, lo puedo sacar, no lo puedo rotar y todo eso. Lo roto y se ve igual, pero esto sigue. Ahora, en general no me suele dar mucha información eso. ¿Sí? De hecho, imagina que en este caso es un plano, si fuera peor, menos todavía. ¿Sí? Por eso en general yo no dibujo el gráfico de la función. Que el gráfico de la función incluye graficar el dominio y graficar la imagen. Por eso lo hizo 3 dimensiones, 2 para el dominio, 1 para la imagen. Lo que solemos graficar no es el gráfico de la función, sino solo el gráfico del dominio en el cual marco el soporte. ¿Sí? Y eso me ayuda para darme cuenta bien cómo integrar. ¿Sí? Pero bueno. Entonces, volviendo a esto, ahora me da lástima borrarlo porque no me quedó tan mal, pero ahora lo voy a borrar. Volviendo a esto y a la pregunta de Manuel, en este punto en el que yo tenía que hacer estas integrales, justamente lo que me sugiere es que analice para valores de x para valores de xy en diferentes situaciones. Una cosa es si xy está por acá, acá o acá, en cuyo caso la integral da 0, porque esa integral, recuerden, que lo que representa, desde menos infinito hasta s y desde menos infinito hasta t, si estoy acá, por ejemplo, lo que representa esta integral es esta región. ¿Sí? O sea que la integral de toda de esta función sobre toda esta región, ¿cuánto es? Sería 0. Sería 0 porque estoy integrando una función que vale siempre 0. ¿Ok? Entonces, lo mismo si estoy acá o si estoy acá. Cuando el punto empieza a estar o acá, o acá, o acá, o acá, es cuando la cosa empieza a cambiar. ¿Sí? Y Manuel me preguntaba en particular por lo que sería en el caso 3 o el 4, que es, por ejemplo, que estoy acá, ¿sí? Es decir, x vale s, donde s es un número entre 0 y 1, y vale t, donde t es un número mayor a 1, yo tengo que integrar, o sea, yo quiero calcular la integral sobre toda esta región. ¿Sí? Perdón, ¿se puede hacer esto sin el gráfico? Porque, Se o sea, a puede mí hacer se me hace pensándolo fácil cuando... bastante, pero conviene graficar. Claro, porque a mí se me hace fácil cuando vos le haces el gráfico y todo, pero después yo estoy con una confusión que ni Entonces, siquiera entonces pasa la por un momento. sugerencia es hacer gráfico. Sí, igual la Ok. sugerencia era hacer gráfico, aunque no me dijeras eso, pero si vos me decís que cuando ves el gráfico lo ves mejor, ni hablar. Sí, la idea es Sí, hacer sí, el sí. gráfico. Yo si lo tengo que hacer sin el gráfico, pensándolo un rato puedo, pero capaz que hasta le pifio. Es muy buena idea en estos casos hacer el gráfico. En esto, cuando quieren calcular una probabilidad, hagan el gráfico. Hagan el gráfico porque ahí es donde van a ver lo que ustedes quieran, cómo juega con el soporte. ¿Sí? Hagan el gráfico, es re importante. Y hablar si después tienen que armarlo como región de tipo 2, 3, 1, todo eso, bueno, peor todavía. Pero justamente, el gráfico me permite ver esto. Ok, yo quiero tomar la integral. Si ese es un número entre 0 y 1, que es 0,5, y t es un número mayor a 1, 1,3, tomar la integral de menos infinito hasta s y de menos infinito hasta t es calcular la integral sobre toda esta región. ¿Cuál es el detalle? Que en buena parte de toda esa región la función vale 0 y no necesito eso para la integral. Lo único que necesito es la parte donde no vale 0, la parte que está en el soporte. Entonces lo que busco es justamente la intersección entre esa región azul, no sé si ustedes ven que es azul, pero no importa, y el soporte. Entonces en realidad solo tengo que integrar acá. O sea que para ese caso, ¿sí? Para ese caso que sería S entre 0 y 1, T mayor o igual a 1, la integral me queda para X entre cuánto y cuánto. Desde acá hasta acá. ¿Ok? No sé si
llega a ver, este es el S. ¿Sí? Es el valor de S que está entre 0 y 1. O sea, para X va entre 0 y S. O sea, no va de menos infinito a S, la integral, la última integral, la que es en X. Recuerden que este va con este. Recuerden que acá no se escribe, pero cuando uno tiene estas integrales iteradas, lo que está es como si hubiese un paréntesis ahí. Esta integral que es en X es entre menos infinito y S, pero la única parte que me importa es la que va de 0 a S, porque de menos infinito hasta S vale 0. O sea que esto va desde 0 hasta S. ¿Sí? Y la integral que va de menos infinito a t, o sea, desde menos infinito hasta acá, en realidad lo que me importa es desde cuánto hasta cuánto. Desde 0 a 1. ¿Estamos? Perfecto. Va desde 0 hasta 1. Es desde acá. O sea, lo de menos infinito a 0 no me importa. Y lo de 1 hasta t, que es más grande que 1, tampoco me importa. O sea que va desde 0 hasta 1. Y bueno, y ahora sí, en esa región, ¿sí? que es la del soporte, en lugar de la función en lugar de esto, puedo escribir 2 tercios por x más 2i diferencial x, y ahora hago la cuenta, ¿sí? Pero ahora sí puedo poner esto porque porque esto que estoy integrando es solo en esta región, y en esa región sí la función vale esto. En otro, antes no podía poner 2 tercios x más 2i porque la función no vale siempre 2 tercios x más 2i. A veces vale esto, a veces vale esto. Ale, te hago una consulta. Decime. Un poco te lo había planteado, pero claramente creo que tiene que ver con lo mal que lo planteé y sin gráfico, pero yo había puesto directamente f de x porque como esa integral es entre 0 y 1, va, como que está Sí. más allá del soporte, como que tomé como que estaba fijo, digamos. No sé si se entiende. Sí, vos tomaste, yo entiendo lo que hiciste. Yo no sé, a ver, en principio, puede ser, tendría que pensar si da lo mismo o no. O sea, vos lo que hiciste fue directamente la integral de f de x, ¿sí? O sea, Sí, de la densidad marginal de x, que es lo que te las pedía en el enunciado del ejercicio anterior. No. ¿Y cómo creo. tenías la densidad de x? ¿La buscaste? Me quedó 2 tercios x más 2i. Sí, me quedó igual. No, pero la densidad marginal de x no es 2 tercios de x más 2i. No, claro. O sea, No, perdón. esto que está acá es, dentro de su soporte, la densidad conjunta. La No, de perdón, me x, quedó 2 tercios x por s más s al cuadrado. no te deberían quedar. No, la densidad marginal de x, busquémosla. Sí, Bueno, borro entre... mi obra de arte. A ver, yo integré entre 0 y s respecto de i. No, es que para la marginal, si vos querés la marginal de x, en principio, vamos a la definición, ¿qué tendrías que hacer a partir de la conjunta? ¿Qué le hago a la conjunta para obtener la marginal de x? El integro respecto de i. Entero respecto de y, perfecto, ¿y entre qué valores? Porque vos lo estás haciendo hasta S. Sí, entre 0 y s, ¿no es? No, es desde menos infinito hasta más infinito. Es decir, integro para todos los valores de y. Ok. No lo dejo para un valor específico de x. Lo que vos estás haciendo es como más allá de que le llamaste S, le podrías haber llamado T, porque lo estás integrando en y para que no confundir, pero lo que estás haciendo es como un híbrido entre densidad para la x y distribución para la t. Porque al integrar desde menos infinito hasta un número respecto de y, estás como acumulando los valores de y, pero no todos los valores de y, sino hasta cierto valor de y. Entonces estarías haciendo como la distribución, pero la parte de x está quedando como en densidad todavía. Entonces es como una mezcla entre densidad de la x conjunta con la distribución de la y. Que puede ser algo, pero no lo... Sí, sí, perfecto, sí. O sea, si vos querés la densidad, si vos quisieras la densidad marginal de la x, la deberías integrar desde menos infinito hasta más infinito. Que para un valor de x que está entre... Para un valor de x que está entre 0 y 1, es simplemente integrar entre 0 y 1. ¿Sí? O sea que en realidad la cuenta te va a dar, pero si hubieses hecho bien la densidad marginal de la x, te habría dado.
Pero para no mezclarse, yo diría, vayan a las definiciones que vimos y a las propiedades que vimos. La distribución se hace integrando la conjunta. ¿Sí? Y para entender bien cómo, en cada uno de los posibles casos de S y de T, cómo hacer, súper recomendado hagan el dibujo. Casi muy difícil sin el dibujo poder armarlo bien. ¿Pero se entiende cómo armarlo con el dibujo? Perfecto. ¿Sí? Después, bueno, esto sale, ¿sí? O sea, sigan a partir de acá. El único detalle acá es que les digo, cuando hagan las integrales dobles, tengan cuidado cuando evalúan, porque si integran en y, tienen que evaluar la y, no la x. O sea que esto va a dar 2/3 por la integral entre 0 y s de x por y más y cuadrado, que es cuando integro respecto de y evalúo para y entre 0 y 1, y después integro en x. El 2/3 lo dejo fuera porque es constante, lo puedo sacar. Estos 2/3 por la integral entre 0 y s de x por 1 más 1 al cuadrado, o sea, x más 1, menos x por 0 más 0, es decir, menos 0. Esto lo integro en x, así que es 2/3 por x cuadrado sobre 2 más x entre 0 y s. Ahora sí, no hay dudas que hay que evaluar la x. 2/3 por s al cuadrado sobre 2 más s menos 2/3 por 0. O sea que da eso. O sea, da s al cuadrado sobre 3 más 2/3 s. O s al cuadrado más 2s sobre 3, no sé cómo lo quieran poner. Pero da eso. Para los s y t, si s y t, s es menor a entre 0 y 1 y t está entre mayor o igual a 1. Similar es el caso donde el punto está acá. Ahí voy a ir con esta de 0 hasta 1 y con esta desde 0 hasta t. Y cuando está acá ya da 1 porque abarca todo el soporte. ¿Se entiende eso? Sí, usen lo de hacer el gráfico, sí, es súper útil. Y después en otros cuando tengan que calcular probabilidades, también siempre va a haber que chequear cómo la región en la que estoy integrando se corta con el soporte y no siempre es tan fácil de ver eso sin dibujarlo, o sea que es bastante importante sí que dibujan. ¿Está claro ahí? Sí, perfecto. Bien, me piden el 6A de la guía 2, ok. ¿De acá del 2 había alguna otra duda? Si no, lo que sí les recomiendo es cuando hagan el punto D, después de última, si tienen dudas, la próxima lo vemos, cuando hagan el punto D, de vuelta grafiquen. Sí. Grafiquen la región en la que les están pidiendo que integren, porque para calcular la probabilidad habrá que integrar la densidad. Grafiquen la región en la que les están pidiendo que integren y vean cómo esa región se corta con el soporte. ¿Sí? Para definir exactamente dónde tienen que integrar. Me piden el 6A, que sí, el 6 se ve medio feo, pero van a ver qué sale. Vamos a verlo. Profe, Sí. porque esto en realidad es una duda corta. Sí, bueno. En el 5 dice, sean x e y variables aleatorias discretas independientes. ¿Puede ser que sea independientes esté de más? Porque después en el E pregunta si son independientes. Sí, está de más, perfecto, gracias. No sé. No, creo, para preguntar por las dudas. No, está muy bien. Lo que me pregunta es de cuándo está escrito eso y nadie me lo preguntó. Porque no sé si es algo que lo corregí hace poco y lo corregí y lo descorregí, o si estuvo siempre y vos sos el primero que me lo pregunta, porque esta guía tiene unos cuantos años. Así que gracias por el comentario. Ahora me lo anoto. Esperen, para cambiarlo. El 5. Pero no, exactamente. Si no, no tendría sentido la pregunta. Y de hecho, no, pero yo tampoco me di cuenta ahí hace, no sé, 4 años por lo menos tengo escrita la guía esta. Así que, bueno, raro. Perfecto, bueno, gracias, Juan Ignacio Veras, ¿no? Sí. Sí, no, obviamente no tendría sentido la pregunta, porque si no sería considerar que sí, porque lo peor de todo es que no son independientes, les adelanto, ¿sí? Bueno, lo interesante de este ejercicio que van a ver es que si en el punto C calculan la covarianza les va a dar 0. Y sin embargo no son independientes, lo cual para probarlo lo van a tener que probar o viendo las condicionales o viendo que la igualdad entre la conjunta y el producto de las marginales falla para algún valor, para que falla en algún punto, y les va a dar que no son independientes.
Así que no solamente no tendría sentido, sino que encima está mal. No son independientes. Bueno, bien. Arréglenlo eso, sí, yo después lo voy a modificar. Me pregunto cuánto hace que está eso ahí y nadie nunca lo vio. Bueno, a ver, en el 6, ¿sí? El 6 es también de un vector aleatorio discreto, ¿sí? Pero un poquito más rebuscado. Quise que hubiese alguno con formulita, ¿sí? Que no sea con tablita, que sea con una fórmula. Es para eso que está un poco el ejercicio, pero veamos un poco. Después, creo que les dije la otra vez, después del 6, el 7 y el 8 probablemente por ahora los dejemos, o a lo mejor, ahora veo, a lo mejor vemos algo ahora o a lo mejor la próxima. Si quieren pueden intentar hacerlos, pero es más como para aprender a hacer un par de cuentas que después vemos cuando vemos el método de estimación de máxima verosimilitud, que falta. O sea que puede ser que lo veamos ahora, puede ser que lo veamos después. Y el 9 y el 10 son como ejercicios re complementarios, pero ya les dije que si quieren, creo que esto lo dije en la clase pasada, pero por si alguien no lo vio, si les interesa ver un poquito más sobre el 9 y el 10, qué significa, qué representan esa distribución normal y variada, esa multinomial, pueden ir a una clase de estadística vectorial que es no de las que están subidas de estadística vectorial del segundo cuatrimestre, de las clases en vivo, no la anterior, no la de la semana pasada, sino la de la otra. Creo que es, a ver, creo que es la clase creo que es la clase del miércoles 30 de septiembre. ¿Sí? En esa clase, creo que lo dije igual la vez pasada. En esa clase está como un poco explicado. No, eso no va a entrar. Sí, eso es complementario, por si a alguien le interesa ver un poco de qué significan esas distribuciones, que son como con nombre y apellido de las bivariadas. Porque con una variable siempre tenemos la normal, la Poisson, y estas son todas como, no tienen nombre, pareciera. Bueno, existen con nombre, y ahí tienen como un ejemplo para el caso discreto y un ejemplo para el caso continuo. ¿Sí? La normal bivariada y la multivariada, que sería la extensión de eso, y la distribución multinomial para el caso discreto. La bivariada la van a usar mucho, se hace en econometría. Quienes hagan econometría la van a usar un montón, la normal bivariada y multivariada. Pero si les interesa y quieren ver un poco más, vayan a la clase de estadística vectorial del 30 de septiembre, que ahí hablo un poco más, explico qué representa y un poquito de las cuentas y todo eso. O sea, vale, si les interesa, véanla porque les va a ser útil y por ahí les va a abrir un poco más el tema. Pero no les voy a tomar eso. Digo, se pueden quedar tranquilos. ¿Ok? Entonces, en el 6 tengo X e Y, son discretas. El rango de la X es 0 y 1 nada más, o sea, dos valores. Si el rango de la X es 0 y 1, ¿qué distribución tendrá? Puede ser que sea una Bernoulli. Claro, si el rango de la X es 0 y 1, toma 0 con cierta probabilidad y 1 con otra probabilidad y suman 1, ¿no? Sería como tirar una moneda al aire, digamos. Tienes que tirar una moneda de aire, así que es una Bernoulli. Sí, va a ser una Bernoulli donde P va a ser lo que sea la probabilidad de 1. Pero es una Bernoulli seguro. De hecho, creo que después la pregunta, justamente me dio que ya les spoileé el ejercicio, pero le pregunta eso y ya me lo preguntaron creo que en la clase de estadística actuarial, esto también cuando hicimos repaso de este tema, porque claro, cuando uno escribe la fórmula acá, o sea, uno está acostumbrado a pensar en la Bernoulli como una tablita que dice 0 tal cosa, 1 tal otra. Y en realidad hay muchas maneras de escribir eso, ¿sí? Entonces, lo importante para hacer una Bernoulli no es que la fórmula me quede de cierta manera. Lo importante para hacer una Bernoulli es que valga 0 con cierta probabilidad y 1 con el complemento. ¿Entendido? O sea que sí, va a ser una Bernoulli, necesariamente. Aunque no se vea tan obvio. Bueno, y la I tiene rango en los naturales, o sea, desde el 1 en adelante. Si fuera con el 0 sería naturales con el 0. Y me dice que la función de probabilidad conjunta es X sobre 2 a la I más 2
más 1 menos x sobre 2 por 3 a la i menos 1. ¿Ok? Entonces, esa es la función de probabilidad conjunta. Que obviamente cuando digo la función de probabilidad conjunta estamos diciendo, es esto para los xy que estén en el rango, ¿no? Esto en general no lo aclaro, pero esto es cuando xy está en el rango, que en este caso es el producto de los rangos. ¿Sí? El producto cartesiano, quiero decir. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la fórmula no vale si pongo x igual 3, y igual menos 8, o x igual 3, y igual 0, o x igual 3, y igual 5, que tampoco estaría porque la x igual 3 no puede ser. ¿Ok? Eso vale solamente cuando x está acá y está acá. Y en el punto A, me piden probar que es una función de probabilidad conjunta. O sea, probar que efectivamente es una función de probabilidad conjunta. ¿Ok? Entonces, cosas que tengo que probar. Necesito probar que para todos los xy del rango, y que para todos estos, esto está entre 0 y 1, no, al revés, está entre 0 y 1, y ¿qué más tengo que probar? Para estar seguro que eso es una función de probabilidad conjunta. Todas las historias, lo que está en el rango, te tendría que dar 1, ¿no? Exacto. Que la suma de todos los valores, ahí también me dice lo mismo, que la suma para todos los valores de 1. ¿Estamos? Entonces, lo otro que tengo que probar es que la suma para todos los xy del rango sea 1. ¿Ok? Fíjense que en realidad, porque esto por ahí es medio molesto de probar que esto es menor o igual a 1. Entonces, si yo pruebo que son mayores o iguales a 0, y que la suma da 1, ya está. Digo, si yo pruebo solo esto, si yo sumo cosas no negativas que suman 1, claramente todas tienen que ser menores o iguales a 1. Porque si esto me diera, si alguna fuera más grande que 1, ya esta cuenta no me puede dar 1, porque para que me dé 1 tendría que tener cosas negativas. ¿Lo ven? O sea, si alguno de estos, si esto suma 1, y algún término de la suma es 1,2, después necesito restar. Con lo cual, si yo probé que son todos mayores o iguales a 0, esto con esto ya implica, además, esto. ¿Sí? O sea que esta parte no hace falta probar. ¿Ok? ¿Lo ven eso? ¿Está claro se entiende lo que estoy diciendo? Sí, perfecto. Ok. Me dice, Ciro. Bueno, bien. Entonces, esto es cuestión de mirarlo un poquito nada más. Ni siquiera lo voy a escribir, pero fíjense. Esto es mayor o igual a 0. De hecho, si x es 0, porque x solo puede valer 0 o 1, insisto, solo para estos valores que lo voy a mirar. Si x es 0, este término se va y me queda 1 sobre esto. 1 sobre esto es mayor o igual a 0, porque son cosas positivas. Si x es 1, este se va, me da 1 menos 1, 0, y acá me queda 1 sobre 2 a la i más 2, que también es mayor o igual a 0. O sea que esto ¿qué? Es cuestión de chequearlo nada más. ¿Sí? Menciónenlo, si no es obvio hay que hacerlo, pero digamos, si es obvio, aunque sea, digan, bueno, es evidente que es mayor o igual a 0. Que sea evidente, ¿no? Que no sea una porquería que no se nota. En ese caso hay que chequearlo. Pero si es algo que se ve, acá podríamos decir es obvio que es mayor o igual a 0, o si quieren, es claro que para x igual a 0 y para x igual a 1 la expresión es mayor o igual a 0. O sea que esto está ok. ¿Vamos? Lo que hay que trabajar un poquito es en esta parte. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a hacer esta cuenta? Bueno, por empezar lo voy a escribir como una sumatoria doble. ¿Sí? Voy a sumar para la x entre 0 y 1 y para la y de 1 hasta infinito. Vamos a hacer que la y valga desde 1 hasta infinito y que la x valga desde 0 hasta 1. Lo podría hacer también al revés. Sí, lo elegí en este orden, pero podría escribir la sumatoria al revés.
Es un poco como cambiar el orden de integración. Acá es cambiar el orden de la suma. Y la función de probabilidad puntual en el rango es esto. O sea que es x sobre 2 a la i más 2 más 1 menos x sobre 2 por 3 a la i menos 1. ¿Ok? Entonces, primer paso, veamos cómo es la suma esta en x. Esta suma doble en realidad es como decir, sumo esto y después lo sumo desde igual no está infinito. Entonces, ¿cómo es esta suma? ¿Cuántos términos tiene esta sumatoria? ¿Cuántos? No sé si es buena pregunta. Pero digo, básicamente voy a tener es todo esto que está entre paréntesis para x igual a 0, más todo eso que está entre paréntesis para x igual a 1. Pasa que después cada término tiene más términos, pero al principio tengo que escribir dos cosas. O sea, esta sumatoria, que va desde x igual a 0 hasta 1, tiene dos términos. El primer término es esto cuando x vale 0. ¿Eso qué me da? ¿O qué pasa cuando pongo x igual a 0? La primera parte se devolvería 0. Quedaría solo la Ese 0 a 0 y acá me queda 1 sobre esto. Sí. O sea que para x igual a 0 me queda 1 sobre 2 por 3 a la i menos 1. ¿Ok? Eso es para x igual a 0. Ahora pongo más, porque es una sumatoria, y hago lo mismo para x igual a 1. ¿Qué pasa para x igual a 1? Ahora se va a la parte de la derecha. Se vuelve 0. Claro, Menos me 1, vuelve 0. 0 esta y me queda 1 acá. O sea que el segundo término de la sumatoria sería 1 sobre 2 a la i más 2. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda? Claro. Dígame si no. Porque ahora tengo que hacer esta suma, que es una suma infinita, acá voy a tener que tener un poco más de cuidado, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer acá es reescribirlo un poco. Lo puedo escribir como dos sumas en realidad, ¿sí? La sumatoria, la suma la puedo separar en dos. Yo voy a aprovechar el pizarrón acá. 3 a la i menos 1 es como 3 a la i por 3 a la menos 1. ¿No? 3 a la i por 3 a la menos 1. 3 a la menos 1 es un tercio. Y dividir por un tercio es lo mismo que ¿qué? Multiplicar por 3. Por 3. O sea que en realidad en vez de multiplicar abajo por un tercio, puedo multiplicar por 3 arriba. Y que me quede así. ¿Lo ven? O sea, separe el exponente menos 1 es 3 a la menos 1, que es como decir, si hago poner 2 tercios acá, pero en vez de poner 2 tercios ahí, pongo 3 medios. ¿Ok? Y acá pasa parecido, solo que acá es 2 a la i por 2 a la 2, y ese 2 a la 2 es un 4. O sea que es por 4. ¿Estamos? Si separo un poco... ¿Te hago una pregunta? Sí, encima. Siempre, por ejemplo, acá si yo no hago eso, seguramente lo haces para sacarlo afuera de la sumatoria, ¿no? Luego para sacar afuera la sumatoria y para poder ahora aplicar alguna fórmula conocida. Claro. Porque vamos a ver... Si yo no hago eso, digamos, en el siguiente paso me voy a trabar y no... Y tarde o temprano lo vas a tener que terminar haciendo para poder usar alguna cosa que conozcas, ¿sí? Claro. Pero yo como que ya lo hice para acomodar desde ahora, pero obviamente, si no, como que después en algún momento te encontrarías y dirías, a ver, probemos o no se te ocurre y no tenés cómo seguir. ¿Se entiende? Pero fíjate que escrito así lo puedo poner como que es 3 medios. Se ve acá abajo, ¿no? ¿Se ve? Sí. Sí, se ve bien. 3 medios por... Lo que me queda si saco el 3 medios afuera de la suma, en realidad es 1 sobre 3 a la i. Y ahí armás directamente la serie. Exacto. Si no, no hay forma. Porque esto va a ser... ¿Esto qué tipo de serie es? Geométrica. Es geométrica. ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. Sí. Sí. Oye, ya entendí. Es una serie geométrica. Es una serie geométrica.
Ahora vemos algún ejercicio con una geométrica. Entonces, saco el 3 medios, me queda esto, y acá saco el 1/4 en esta otra, y me queda la suma desde igual 1 hasta infinito de 1 sobre 2 a la i. ¿Ok? Hasta ahí estamos. Y ahora voy a aplicar la fórmula de la serie geométrica. La pregunta es, ¿esta es una geométrica con qué valor de a? Recuerden la fórmula, la usamos hace un rato. Es la fórmula en la que va desde 1. Yo acá, ahí está con y, yo la puse con x, pero la fórmula era esto: sumas de x igual a 1 hasta infinito de a a la x es a sobre 1 menos a, si a es el módulo menor a 1. Recuerden que si voy desde 0 es otra fórmula, es 1 sobre 1 menos a. Pero acá, como voy desde 1, les anoto eso. ¿Cuánto vale a en este caso? Ojo con eso. O si quieren, realmente se ve, es como la de una geométrica. Claro, a es un tercio, ¿sí? Como dice Rodrigo, a es un tercio. Porque ese 1 sobre 3 a la i también lo puedo escribir como un tercio a la i. Porque está bien, un tercio a la i es i a la 1, que es 1, sobre 3 a la i. O sea que lo que tengo que hacer acá es ese 1 sobre 3 a la i, pensarlo como que es un tercio a la i. ¿Ok? Lo mismo acá, este 1 sobre 2 a la i, lo pienso como que es un medio a la i. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo voy corrigiendo sobre el pizarrón porque puedo, ¿sí? Así no gasto tanto espacio, pero obviamente hagan muchos pasos y va a salir. Entonces, ¿puedo aplicar esta fórmula? Bueno, si a es un tercio, es el módulo menor a 1, o sea que puedo aplicar la fórmula. O sea que lo que tengo es 3 medios por el resultado de esta sumatoria, que es a sobre 1 menos a con a igual a un tercio, es decir, un tercio sobre 1 menos un tercio, más un cuarto por el resultado de esta otra sumatoria, que es un medio, o sea, a sobre 1 menos a, es decir, un medio sobre 1 menos un medio. Fíjense que acá viene lo que vos me preguntaba, Cristian, creo, que esto de por qué lo acomodé, porque ahora sí, yo tengo que tener todo tal cual. Lo único que cambia de acá a acá es que, bueno, obviamente a es un tercio, y que en vez de x dice y. Pero que no importa, cambio la x por y, no cambia nada, porque de hecho la x es un índice que después desaparece en la fórmula. ¿Sí? Podría decir k y k acá y está todo bien igual. Pero me tiene que quedar así tal cual. Si me quedaba con un número multiplicando, si me quedaba restando algo acá, entonces no iba a poder aplicar la fórmula así nomás. Iba a tener que igual acomodarla para poder usar la fórmula. ¿Se entiende? Es por eso que lo hice. ¿Ahí estamos? Sí, si no ahí como que no tenés que hacer. Y sí, a lo mejor se te ocurre algo, pero claro, es como que no, por lo menos no vas a poder decir, esto es esta fórmula, entonces tal cosa, porque tiene que estar tal cual como está ahí. Si tenés un menos 1 acá o un más 2, no puedes aplicar la fórmula así de 1. Tenés que acomodarla. Claro. ¿Entienden? Sí. Bueno, ¿y qué es lo importante de esta vuelta? Debería dar 1. Debería dar 1 y da 1, ¿sí? Porque esto es un tercio Claro. sobre 2 tercios, que es 2, ¿sí? 2 por 3 medios es, a ver, no. Un tercio sobre 2 tercios, que es un medio, ¿sí? Es todo un medio. Y esto es un medio sobre un medio, esto da 1. Así que estos 3 medios por un medio, 3 cuartos, más un cuarto es 1. Da. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bueno, bien. ¿Algún otro con el que tengan dudas? ¿Alguno que les gustaría hacer en particular? Si bien vamos a hacer alguno más de este ejercicio.
No, yo quería hacer un comentario que no sé si a alguien más le pasó. Había una clase en la que vos habías puesto la fórmula de la distribución geométrica y no sé si alguien más la notó mal o qué, pero yo tenía que era 1/1 menos a. Entonces me costó bastante, digamos. Nada, Para, busqué en internet y también me confundí. sí, si te fuiste a internet, ahora seguro que te confundiste más de lo que estaba y ahora les explico por qué. Pero donde me decís 1/1 menos a, ¿por qué? Ah, porque la suma de... vos decís la suma de la serie geométrica. Sí, sí, me faltó aclarar eso. La geométrica, exacto. No, no, pero vos decís, vos decís esto, cuando sumo desde 0 hasta infinito, Sí, A a la X. esto es 1/1 menos a, cuando el Sí, módulo de a es menor a 1. claro, exacto. Pero y vos después decís algo, porque me dijiste la distribución geométrica, ¿estabas hablando en realidad de la serie o también era algo sobre la distribución? Porque también podría aclarar algo sobre eso. No, porque yo anoté eso en una clase que vos hiciste, la FGP de una geométrica. Ah, ok, perfecto. Bueno, a ver. Sí, estas dos fórmulas son ciertas. ¿Cuál es la diferencia? Que acá estoy sumando a a la 0, que es 1, más a a la 1, que es a, más a a la 2, que es a al cuadrado, etcétera. Estoy empezando en x igual a 0, por eso el primer término es un 1. Y acá estoy sumando desde x igual a 1, es decir, a a la 1, que es a, más a a la 2, que es a cuadrado, etcétera. Entonces, ¿cuál es Sí, la era ese diferencia? detalle. Que esta tiene un término más que es 1, y esta no. Entonces, básicamente la idea es que si vos agarrás, ya sea que agarrás esta, uno que es la suma desde x igual a 0, que es 1/1 menos a, y le restás este 1 que tiene además esta expresión, te debería quedar esto, ¿no? Sí, claro. Si te fijas, si le haces un denominador común, que es 1 menos a, te queda, bueno, 1 menos a y 1 menos a es 1 por 1 es 1, menos 1 menos a dividido 1 por 1 es 1 menos a, 1 menos 1 es 0, menos a es a sobre 1 menos a. ¿Entiendes? Ahí va, gracias. O si a esta le sumas un 1 y le haces la cuenta, te va a quedar 1 sobre 1 menos a. Es decir, que las dos valen. Yo les di esas dos porque muchas veces les va a pasar que tengo, muchas veces, varias veces les va a pasar que tengan que sumar desde 1 hasta infinito y varias veces les va a pasar que tengan que sumar desde 0 hasta infinito. Entonces, mejor tenerlas las dos a mano. Las dos me las acuerdo, por ejemplo, dentro de las pocas fórmulas que quedan me sé de memoria, digamos, las dos me las acuerdo. Ahora, si se acuerdan una sola, pueden, haciendo este análisis, pueden pasar de una a la otra sin ningún problema. ¿Sí? Eh, Eso quiere decir que no van a tener que alguna vez sumar, no podrían tener que sumar desde 3 hasta infinito y podrían tener que sumar desde 3 hasta infinito. Si les pasa eso, bueno, medio que no queda otra que hacer este análisis. Por ejemplo, ¿cómo haría la suma desde 3 hasta infinito? Desde x igual 3 hasta infinito de a a la x. Y bueno, parto de alguna de estas dos. Por ejemplo, puedo partir de esta, ¿sí? De a sobre 1 menos a. ¿Está bien esto? Si supongo dejo solo a sobre 1 menos a, obvio que tengo que suponer que a es un módulo menor a 1, ¿no? ¿Está bien eso o no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Se quedó la imagen? ¿Todo, me ven el resto o Quedó bien, profe. me ven bien? Sos vos, Manuel, entonces. Si no vuelve, salí y vuelve a entrar en todo caso. ¿Se le tildó a varios? Algunos me ven. No sé qué pasó. Cuando es uno que no, es más fácil. Cuando son dos y otros no. Quizás murió una compañía directamente. Sí, puede ser también. Está ahí Skype. Bueno, si alguien no me ve bien, salgan y vuelvan a entrar. Que ahí los acepto. A ver si con eso arrancamos.
Lo veo bien, habría... Ahí está. Ok. Ahí se ve, mejor. Bueno, a ver, acá me dice Juan Manuel, habría que restarle a y al cuadrado. Y sí, está perfecto. ¿Sí? Porque en realidad, a sobre 1 menos a es a más a cuadrado, más a cubo, más a la cuarta. Y yo lo único que quiero es la suma de las tres infinitas. O sea que lo único que quiero es a... Está acá. Ahí los admití de vuelta y además si se ve bien. Ahora. Entonces, yo lo que quiero es a al cubo más a la cuarta, etc. ¿Qué le sobra a esta cuenta? A y al cuadrado. Entonces a esto le tengo que restar a y le tengo que restar al cuadrado. ¿Sí? O sea, esta suma es igual a esto. ¿La puedo escribir de otra manera? Sí, si quieren escribanlo de otra manera. También lo pueden dejar así. Pero se entiende que esta suma es igual a esto menos a menos al cuadrado, porque básicamente le estoy sacando estos dos términos que le sobran. O también podría haber dicho 1 sobre 1 menos a, menos 1 menos a menos al cuadrado. Y es lo mismo. ¿Ok? Esto hay que acostumbrarse. Si alguien está haciendo numérico, por ahí esto ya lo tiene un poco más claro. Pero no sé. ¿Alguien está haciendo numérico de casualidad? O todavía no. ¿No? ¿Nadie? El cuadre que viene. Bueno, está bien. Entonces, ahí... No voy a opinar ahora en vivo. No, a ver, igual, qué sé yo, no tengo ningún... La verdad que algunos los conozco y no tengo nada en contra de nadie. Sí, lo que sí sé es que en el curso de Fabri hay muchas herramientas computacionales si les interesa, como lo que les puedo dar como referencia. Pero ya lo deben saber. De hecho, ni sé bien quién está. Yo di numérico en algún momento, pero ahora no. Así que ahora no me acuerdo bien tampoco quién está. Está Pablo, está Fabri, creo, y no me acuerdo qué más. Hay otros dos cursos. Pero bueno, cuando vean numérico, todas estas cosas de las sumas y eso les van a resultar mucho más cómodas. Acá tampoco es que necesitan saber un montón de esto, pero esas cosas básicas está bueno ir manejándolas. Porque para trabajar con variables discretas, medio que a veces se vuelve imposible, sin estas fórmulas. No soy actuario, soy economista. Y 3/4 matemático y tengo una especialización en estadística. Nada más. Pero como soy más del palo matemático, por eso terminé acá. No acá, digo, sino en estadística actuarial y en numérico. Pero no soy economista. Licenciado en economía. Creo que economista me queda un poco grande porque no me dedico. Pero estoy licenciado en economía. A ver. Otra cosa que quería comentar, ya que salió el tema de la serie geométrica en el contexto de la FGP de la distribución geométrica. Esto también, que tiene que ver una vez más con esto de que a veces las distribuciones se escriben, se parametrizan de manera diferente según quién escribe el libro. ¿Sí? Yo les dije que la geométrica es una variedad aleatoria, es una distribución discreta, donde el rango es de 1, 2 hasta infinito, es decir, son los naturales, sin el cero, y donde la función de probabilidad puntual para esos valores es P por 1 menos P o Q, como quieran ponerlo, a la X menos 1. Así que de hecho es la fórmula que usamos hoy. ¿Por qué es esto? Porque estamos pensando en la distribución geométrica como la distribución de la variable aleatoria que mide la cantidad de intentos que tengo que hacer de un experimento dicotómico de realizaciones independientes hasta que ocurre el primer éxito. Visto de esa manera, si X es cantidad de intentos totales, ¿sí? Intentos totales, para que ocurra el primer éxito, obviamente, como mínimo, necesito hacer un intento. ¿Sí? Si tiro la moneda y sale cara, si lo que quiero es que salga cara, tiro la moneda y sale cara la primera vez, entonces X va a ser 1. Pero si tiro la moneda y sale seca, cara, X va a ser 3. Eso es lo que representa la geométrica. ¿Se acuerdan? Entonces, necesariamente, con esa definición es toda 1. Y la expresión de la función de probabilidad puntual da esto, porque para que, por ejemplo, ¿qué tiene que pasar para que X valga 4? Supongamos que éxito es que salga cara en la moneda. ¿Qué debería pasar para que X valga 4?
moneda. Tiro la moneda. ¿Qué tiene que pasar para que la variable X, cantidad de intentos totales hasta que salió cara, me dé exactamente el valor 4? 3 fallos, o sea, tiene que ser seca, seca, esta no es la X, ¿no? Es la X de seca. ¿Con eso me alcanza? Si salen 3 fallos seguidos, X va a ser exactamente 4. Necesito cara después, necesito un acierto. Si necesito fracaso, 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 éxito. Necesito exactamente esa sucesión. ¿Sí? Si me sale fracaso, 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 lo único que sé es que X va a ser mayor o igual a 4. Con lo cual de ahí lo que podría tratar, tal vez deducir si es la acumulada, si es la función de probabilidad de la distribución. Pero si yo quiero que X sea 4, es fracaso, 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 éxito. Y en ese orden, si me sale fracaso, éxito, fracaso, fracaso, y después lo que sea, X no va a valer 4, X va a valer 2, porque en el segundo intento apareció el primer éxito. O sea que tiene que ser exactamente en este orden. Para que pase eso necesito, la probabilidad de que pase exactamente esto es 1 menos P por 1 menos P por 1 menos P, es decir, 1 menos P a la 3 por P. Y esa es esta expresión. Son los X menos 1 fracasos por el éxito que tiene que seguir después. ¿Sí? Eso se entiende, ¿no? Ahora, lo que se pueden encontrar es que en otros libros definen la distribución geométrica, o en otra bibliografía, incluso en Wikipedia creo que, si se fijan, va a estar la aclaración que existe en los dos casos. En otros libros dicen que X tiene distribución geométrica si representa la cantidad de fallos antes del primer acierto. Y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál va a ser el rango? Si X mide la cantidad de fallos antes de que ocurra el primer acierto. ¿Cuál es la mínima cantidad de fallos que puedo tener antes de que ocurra el primer acierto? ¿Podrías repetir la pregunta? Sí, si yo defino X, llamémosle I para que no sea. Si yo le llamo I a una variable que lo que me dice es, cuando hago de vuelta repeticiones independientes, que me mide cuántos fallos ocurren, cuántos fracasos antes de que ocurra el primer éxito. ¿Cuál es el mínimo valor que puede tomar I? Sí, me dice Santiago 0, o dubitativo en realidad. Rodrigo lo dice con más... Podría salir a la primera, digamos. Claro, exactamente. ¿Puede ser 0? Sí, claro, puede ser 0, porque puede ser que ya directamente la primera sea éxito, entonces, puedes pegarle la primera, entonces, ya en ese caso tendrías 0 fallos antes del primer éxito. ¿Sí? Si sale en la segunda, tenés un fallo antes del primer éxito, etc. O sea que en este caso, si la defino así, el rango sería los naturales con el 0. ¿Sí? Y la probabilidad puntual sería, como I es la cantidad de fallos, ahora acá va a ir I. Va a ser en ese caso P por 1 menos P a la I. ¿Sí? Donde I representa la cantidad de fallos. ¿Cuál se usa? Nosotros usamos esta. ¿Sí? Para nosotros esta es la definición de geométrica. Si se fijan, la relación entre estas dos igual es muy simple. I es simplemente la X menos 1. ¿Sí? Porque es 1 menos si cuento los fracasos que si cuento los intentos totales. Pero existen estas diferencias en la definición y tengan cuidado cuando lean otra bibliografía, o si buscan una fórmula en internet o algo por el estilo, de chequear cómo está definida, porque esta, como muchas otras familias de distribuciones, tienen diferentes formas de definirlas y de parametrizarlas. Lo mismo pasa con la binomial negativa, que es esto, pero cuando mido cantidad de ensayos hasta el éxito número tanto, hasta el éxito número R, digamos. ¿Sí? También algunos lo definen como cantidad de intentos totales, entonces en ese caso el rango es desde R en adelante, y otros lo miden como cantidad de fallos antes de R éxitos, y entonces eso va desde 0, no, eso va desde
Si son cantidades, claro, podría ser cero, podría ser que los R primeros sean éxitos, entonces va desde 0 en adelante, y la relación es que I es X menos R. Todo esto yo sé que es medio lío, digo, agárrense de las definiciones que yo les di, pero son las que vamos a ver en el curso, pero sí estén atentos y atentas a que digamos, si van a otra bibliografía y buscan a ver cómo es la FGP de la geométrica, por ejemplo, y se encuentran con algo distinto, puede ser que esté definida de manera diferente la distribución. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que estar atentos, nada más. No les puedo decir mucho más. Es un bajón, sí, incluso a mí me molesta a veces, que digo, voy a buscar la fórmula tal para, porque no tengo ganas de hacer la cuenta, la voy a buscar y hay que andar mirando si está definida igual, si no está definida igual, a lo mejor hay que hacer como algún cambio, pero mi sugerencia es acostúmbrense a eso porque es algo que no le va a pasar con la geometría, con la binomial y con muchas otras. Y lo mismo pasa con la exponencial, que se puede definir con el parámetro y con la gamma, que el parámetro, el lambda, digamos, también puede ser un parámetro que en vez de multiplicar a la x el exponente divida, entonces el lambda es 1 sobre el otro parámetro, bueno. Todo eso puede pasar y hay que saberlo para estar atentos para no hacer una pavada. Y después se ve cómo se maneja. ¿Ok? Pero, digo, no se preocupen, nosotros vamos a dar las definiciones que dimos, la geométrica para nosotros es esto, la fórmula es esto, pero sí sepan que se pueden encontrar con otras cosas. Y tienen que saberlo, digamos, porque les puede pasar. ¿Ok? Lo de la binomial negativa tiene algo que ver con que a veces le dicen Pascal y la fórmula, o nada que ver. Mira, yo la conozco con los dos nombres y hasta donde sé, el nombre no depende de cuál es, pero a lo mejor me estoy equivocando, ¿sí? Puede ser que a lo mejor aparezca con un nombre más frecuentemente cuando es una y con el otro cuando es la otra, pero en general yo creo que la he visto con los dos nombres, con las dos definiciones, o sea que no sé si viene por ahí. A lo mejor originalmente sí y después se desvirtuó, pero básicamente es la misma, ¿sí? Es la misma y mide el mismo fenómeno, ¿sí? Mide este fenómeno de repetir un experimento hasta que ocurran tantos éxitos. Pero no sé si originalmente tuvo una experiencia. Yo en general creo que la vi Pascal con cualquiera de esas dos y binomial negativa con cualquiera de esas dos. Y es medio un bajón, insisto, a mí también me molesta que esto sea así, digamos, pero esto pasa porque en ciertos ámbitos es más fácil usar una parametrización y en otros es más cómodo usar la otra. Entonces, el que le es más cómodo uno usa una y el que le es más cómodo la otra usa la otra. Pasa con la exponencial que nosotros tenemos esta densidad. Nosotros tenemos esta densidad que es, lambda por e a la menos lambda x, si x es mayor a 0 y 0 si no. ¿Sí? Eso es la exponencial lambda. Pero en otros casos, en vez de poner el parámetro multiplicando, se pone dividiendo. ¿Sí? En ese caso normalmente no se lo llama lambda, sino se lo llama tita o beta. Y entonces queda 1 sobre tita por e a la menos x sobre tita o beta, lo mismo, para x mayor a 0, 0 si no. Y de hecho, normalmente se dice exponencial con lambda igual a 3, y se entiende que el 3 va multiplicando acá, y luego exponencial con tita igual a 5, y se entiende que el 5 va dividiendo acá. Y la verdad es que es una convención que funciona hasta ahí nomás, pero que hay que saberla, ¿sí? Porque en un caso la fórmula da una cosa y en el otro da otra. ¿Sí? ¿Y por qué existen las dos? Bueno, porque para muchas cosas es más cómodo esto. De hecho, para estadística 2, probablemente lo más cómodo sería esto. ¿Sí? Y de hecho, en muchos otros cursos, si alguien ya cursó en otro curso, si alguien ve bibliografía o fórmula de otro curso, va a ver que lo suelen hacer así, con tita o con beta. ¿Y por qué es mejor? Porque las fórmulas quedan todas más lindas. La esperanza en este caso da 1 sobre lambda y la varianza da 1 sobre lambda cuadrado. La esperanza en este caso da tita y la varianza tita cuadrado. O sea que queda más fácil. De hecho, cuando veamos estimadores puntuales vamos a usar esta parametrización a veces. ¿Sí? Pero esto también hay que saber que existe. La función generada de momentos, ¿cómo queda? Con esta vimos que daba lambda sobre lambda menos t, para t menor a lambda. ¿Sí? En el otro caso, si tita es 1 sobre lambda, si lambda es 1 sobre tita, daría 1 sobre tita sobre 1 sobre tita menos t,
que da, si multiplico todo por tita, da 1 sobre 1 menos tita t. Entonces esto también a veces escribo directamente como 1 menos tita t a la menos 1. Y cuando es con una gama, acá me queda un menos alfa y entonces me queda una fórmula más linda. Muchas fórmulas de la exponencial dan más lindas cuando lo hago así que cuando lo hago así. Y por eso en muchos contextos se trabaja de esta manera. ¿Sí? Podrían preguntar, ¿y por qué nos complicás la vida a nosotros? Que estamos, bueno, en otros contextos, por ejemplo, el estudio de los procesos de Poisson, que quienes hagan estadística vectorial lo van a ver, y por eso también trato y además, primero porque yo estoy acostumbrado a tomarla así. Pero en el estudio además de los contextos de los procesos de Poisson, es más cómodo usar esta expresión así. Porque este lambda de la exponencial se relaciona con algo que se llama la intensidad del proceso, que está relacionado con el lambda de la Poisson. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera relacionar la exponencial escrita así con la Poisson, tendría que dar vuelta a todo y me quedaría más feo. En cambio, haciéndolo así me queda como más prolijito. Entonces, según el contexto, a algunos les resulta más cómodo esto y a algunos les resulta más cómodo esto, por eso en los libros se van a encontrar con las dos cosas. Y esto hay que saberlo. O sea, hay que saber que existe. Después, en cada caso, uno se sienta, para y piensa qué hay que hacer. Pero hay que saber que existe para no copiar ciegamente una fórmula que a lo mejor después la voy a usar mal. ¿Ok? Bueno, ya son menos 5. No sé si tienen alguna consulta rapidita, alguna duda conceptual. Si no, traten de terminar la guía. La próxima clase ya vamos a empezar con la práctica 3, pero bueno, si quedan todavía dudas de esto, lo vemos. No es una consulta, le quería decir que además un mail, el administrativo. Rocío, creo que no lo vi. ¿Por qué no me lo reenvías? Sí, reenvíamelo, así lo miro, porque la verdad que no me suena. A lo mejor se me traspapeló o está no, ¿cómo se dice? Bueno, en spam. ¿Ok? Dale, mandámelo y lo vemos. Bueno, ¿alguna duda? Yo una duda cortita nomás de la materia. ¿Vamos a tener algún tipo de aplicación económica o...? Acaba pesado. Sí, a ver, aplicaciones muy, muy precisas, no. Sí, cuando veamos modelo lineal va a haber por ahí algunos ejemplos más relacionados con lo económico y eso. Pero no esperen, o si no, por ahí en análisis de la varianza, pero no esperes así como grandes aplicaciones. Yo tengo como un tema con las aplicaciones económicas, que voy un poco en contra la corriente igual está perfecta la pregunta, no es con vos, pero tengo un tema con las aplicaciones económicas que voy un poco contra la corriente de la facultad. ¿Sí? En la facultad hay como una cosa de que hay que poner aplicaciones económicas. O sea, ustedes habrán visto que hacen análisis 1, y en análisis 1 tienen tipo guía 1 y al final hay aplicaciones económicas. Y a lo mejor es un ejercicio que es buscar la intersección de dos rectas, pero es aplicación económica. En algunos casos están bien esas aplicaciones económicas y en otros casos, desde mi perspectiva, involucran un montón de conceptos que todavía no vieron. Así que ingreso marginal, costo marginal, costo medio, total, son cosas que van a ver en micro y que pueden pasar dos cosas cuando en análisis 1 se meten con esas cosas. Opción 1 es que les digan esto es así y listo, y entonces no aprenden nada de económico, digamos. No sé por qué hago toda esta diatriba ahora, pero ya que me lo preguntaste, me hago el descargo. No aprenden nada, no entienden nada. De hecho, muchas veces me pasa, incluso dando clases particulares, que me piden clases de análisis 1, me dicen, sí, no, la parte que no entiendo es la parte de ingreso marginal y costo marginal. Y eso no es análisis, lo que no entienden es micro. ¿Y por qué no lo entienden? Porque no se lo explicaron, o no se lo explicaron bien. Entonces, opción 1 es eso. Opción 2 es que quien le da la clase se dedique a explicarles bien qué significa eso y pierda un montón de tiempo explicándoles algo que después lo van a ver en micro. Entonces, me parece que a veces hay como una idea de justificarles todo el tiempo que esto sirve, que esto lo tienen que ver porque sirve. Y la verdad es que tienen que verlo, o sea, tienen que aceptar que hay que verlo y eventualmente creer que va a servir. Algunas aplicaciones económicas a veces están bien, pero yo personalmente no soy partidario de llenar todo de aplicaciones económicas por esto que les digo. Pero es una postura mía, personal, la digo en cada concurso, más de una vez me la cuestionan, pero digo, es una idea mía nada más.
Pero sí, algunas cosas van a aparecer, pero no esperes mucho, digamos, de aplicaciones económicas. Obviamente, cuando vos estudias economía, Sí, sí. ¿sí? Donde le vas a dar mucha más aplicación económica va a ser en econometría, ¿sí? En el contexto, obviamente, de modelo lineal y de series de tiempo. Ahí por ahí, sí, porque de hecho se llama econometría, ¿sí? Ahí es donde por ahí va a ser un poco más claro. Esta es una materia que en general es muy de base, digamos, es como la formación probabilística y estadística básica común a actuarios y economistas, y por eso yo me dedico más a todos estos detalles conceptuales, probabilísticos, que a lo económico. Va a aparecer, puede aparecer alguna aplicación, pero no va a aparecer demasiado. Igual está perfecta la pregunta, no es con vos el tema, pero sí, va a pasar un poco eso. Va a pasar que vamos a estar más centrados en detalles conceptuales, en cosas con las que yo sé que soy medio pesado, pero que me interesa que se las lleven claro. Si les cuento algo, que no voy a dar nombres obviamente, pero me acuerdo que una vez tuve un curso de una materia avanzada de economía, ni siquiera voy a decir cuál para no hacer lío, pero donde un ayudante que estaba medio a cargo del curso estaba explicando un modelo donde las cosas eran continuas y donde decía que la densidad era la probabilidad de que pase algo. Y obviamente yo ya había hecho estadística 2 y sabía que la densidad no es una probabilidad y que la probabilidad puntual en una distribución continua siempre vale 0. Y se lo dije y me contestó que no sé, o trató de cambiar de tema y bueno, me callé la boca y lo dejé ahí, pero me pareció como grave, digamos, esa reconstrucción. Entonces, por eso yo por ahí acá me dedico a que aprendan estadística y probabilidad. Si aparecen aplicaciones económicas copadas, las vemos, y si tenés algo interesante que quieras ver, me parece buenísimo y lo vemos, pero no van a ver que en general no me enfoco demasiado en justificarles por qué esto sirve para algo, ¿sí? Con aplicaciones económicas. Pero si vos encontrás algo copado, viste algo copado y que te interesa que discutamos, desde ya que es súper bienvenido. Y de hecho me sirve a mí también porque no tengo muchos ejemplos. Lo mismo para No, mí. no, era más por curiosidad, Sí, porque no, pero lo digo, o sea, tampoco es que me niego, pero muchas veces me pasa eso, que es como ahí, por buscar una aplicación económica, es como que tengo que enfocarme en algo que por ahí perdemos tiempo para otra cosa. Pero si tienen algo, también obviamente es bienvenido. ¿Sí? Bueno, ¿algo más? Después si alguien ve esto me van a matar por tirarme contra las aplicaciones económicas, pero bueno, no importa. Ya no hay nada que no sepan. después se edita. Después se edita. No es nada que no sepan. Lo pongo en cada concurso que me presenté de la facultad desde siempre, digo exactamente lo mismo. Con No, igual no sos el único, también cursé mate con Saya que también tiene esa postura, o sea, no es que... Sí. Mate en ciertas cosas da margen, pero también yo he visto cursos de mate donde se va demasiado porque está bien, cuando ves dinámica, ves ciertos modelos, y como que en cierto contexto funciona, pero es verdad que está bueno ver un ejemplo y ver qué sirve e interpretarlo, pero también ver modelos tipo de crecimiento económico súper complicados en mate, personalmente me parece, ya va a llegar el momento de aplicar las herramientas que aprendiste en mate, que las aprendiste bien, cuando llegue con el crecimiento económico. Pero bueno, obviamente son posturas discutibles, pero bueno, les tocó esto. Nada, igual en serio, si hay algo que les interesa, obviamente estoy súper abierto a que lo veamos, pero esa es un poco, así como está organizado el curso, no vas a encontrar demasiada aplicación económica. Van a ser cosas básicas. ¿Ok? Sí vas a encontrar, que voy a ser re pesado con detallecitos así conceptuales, teóricos, de probabilidades técnicas. ¿Ok? Bueno, ¿algo más? Si no, nos vemos miércoles que viene, ¿no? Sí. Tienen que haber clases 3 y 14 y serían consultas de la práctica 3. De todas maneras, si quedan cosas de la 2, vayan viendo, vayan, si quieren, poniéndome en el foro, así ya la tenemos en vista. ¿Hasta qué ejercicio hacemos? En principio hasta el 6 es lo que tienen que hacer sí o sí. ¿Ok? Después si quieren ver algo de lo otro, fíjense también la clase esa que les dije, estadística actuarial, que es más lo conceptual, pero hasta el 6. Y después tienen que ver con el 3, vamos a empezar con la práctica 3, con algunos temas de la práctica 3. Yo no me acuerdo ahora de la clase 14 hasta dónde vimos, pero deben ser la parte
deben ser los primeros 8 o 9 ejercicios más o menos. Yo después de última, si tienen dudas, después miro y les digo bien hasta dónde pueden ver de la práctica 3 con las clases 3 y 14. Pero vamos a tener igual 2 clases para eso. ¿Ok? Si después hace falta una clase más, agregamos, es obvio. Bueno, estamos. Bueno, que tengan buena semana, lo que queda, y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Cualquier cosa, vamos viendo por el foro y nos vamos organizando. Buena semana, Ale. Buena semana, que anden bien. De nada, Gracias. Gracias, buena semana. nos vemos, saludos.